Veamos ahora cómo se calcula la elasticidad para funciones compuestas. Es decir, tenemos z, una variable z, que es una función de varias variables, y a su vez, cada una de esas variables, este x y puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, a la vez cada una de esas variables va a ser una función de otras variables. ¿Okay? Entonces, si pintamos el arbolito, más o menos la cosa se ve así. Z depende de x1, x2, x3 hasta xn. Y x1 depende de t1, t2, t3 hasta tm. x2 también depende de esas variables, etcétera, hasta la última, xn, que también depende de esas m variables. Ahora, en un caso como este, donde tenemos funciones compuestas, el cálculo de la elasticidad es un poquito diferente al anterior, sin embargo, utiliza lo de los casos anteriores. Veamos, ¿cómo vamos a calcular la elasticidad de z con respecto a una de esas t's, a una de estas variables de acá? Entonces pensamos en la elasticidad de esta con respecto a una de estas variables, ¿ok? Ahora, eso se va a calcular como una suma de varios términos. ¿Okay? Entonces, la suma de estos términos. Miremos cómo son esos términos. Empiezo por acá. Esta es la elasticidad de xy con respecto a t sub j, o sea, cómo una de estas variables va a afectar al xy, y luego ese xy a su vez va a afectar a z. Entonces, la elasticidad de xy con respecto a t sub j y multiplicado por la elasticidad de z con respecto a xy. Fíjense que este t sub j es este mismo t sub j de acá. Y la sumatoria está variando sobre los i's. Es decir, lo que vamos a ir cambiando es este xy de acá. Va a ser primero x1, después va a ser x2, después va a ser x3, etc. Hasta llegar a la última de las variables de z. Pero el tj no cambia, que estamos viendo es cómo varía z con respecto a ese tj y a ninguna otra. Ok, tratemos de entender un poquito mejor. Entonces, cojamos esto así. Escribamos esa misma sumatoria. Entonces, acá tengo esa misma elasticidad de z con respecto a tj. Vamos a escribir los términos. El primer término, reemplazamos la i por 1. En el segundo término, reemplazamos la i por 2. En el tercero reemplazaríamos la i por 3, etc. Y en el último término de la sumatoria reemplazamos el i por n. ¿Listos? Ahora, ¿por qué todo esto? Lo que estamos tratando de ver es cuando t sub j cambia en un cierto porcentaje, ¿cómo afecta eso el cambio porcentual de z? Ahora, si ustedes se fijan en el arbolito, por acá abajo está t sub j, por acá arriba está z, y hay muchas maneras en las que t sub j afecta a z. T sub j afecta a z a través de x1, también lo afecta a través de x2, a través de x3, etc. Por eso es que vamos a sumar todas estas cosas. Miren la primera. Este pedazo de acá me está diciendo como t sub j afecta a x1. Y luego ese x1 afecta a z. Acá está, como x1 afecta a z. Recuerde que eso es cómo lo afecta a nivel porcentual. Ahora después ese t sub j también va a afectar a z a través de x2. Entonces viene la elasticidad de x2 con respecto a t sub j, esta, multiplicada por la elasticidad de z con respecto a x2. Entonces, todos los términos que tenemos en esa sumatoria en realidad son todos los posibles caminos desde t sub j hasta z. Listo, veamos un ejemplo. Entonces, tenemos esta función, una función z que depende solo de dos variables. X depende de una variable t y y depende de una variable t. O sea, estamos en un caso muy sencillo, que es este arbolito de acá. Y nos piden que calculemos la elasticidad de z con respecto a t. Ahora, t, ¿cómo alcanza a llegar a z? A través de x y a través de y. Por lo tanto, vamos a sumar dos elementos. ¿Listo? Entonces, el primer elemento es este, que es a través de x, y el segundo elemento es este, que es a través de y. Bien. Ahora, veamos la elasticidad de z con respecto a x
esta era nuestra definición que vimos en el video del caso 2. Y la elasticidad de X con respecto a T, acá está nuestra definición. Este pedazo es la elasticidad de Z con respecto a Y y este pedazo la elasticidad de Y con respecto a T. Entonces simplemente escribimos esto y ahora sí vamos a empezar a completar. Antes de derivar esto y derivar esto y esto, observen que me quedó X sobre Z multiplicado por T sobre X, o sea que este X y este X se cancelan y me queda solo T sobre Z. Lo mismo pasa acá, este Y este Y se cancelan y me queda T sobre Z. Listo. Ahora sí, miremos esta derivada. Entonces, teníamos que Z era esta función. Si derivamos Z con respecto a X, Y sería una constante. Entonces me quedaría 20X a la 20 menos 1 por Y a la 30. Esa es esa derivada. Y ahora me toca multiplicar por dx de t y la derivada de eso es simplemente 1. Bien, vamos a esta parte de acá, vamos a derivar z con respecto a y. Ahora esto es una constante. Entonces me va a quedar 30 por esta constante por y a la 30 menos 1. Esto es lo que tenemos acá. Y ahora voy a derivar y con respecto a t. Entonces hacemos regla de la cadena. Esto es 2 por t más 1 a la 1 por la derivada interna, que sería 1. Y ahí está la derivada. ¿Listos? Ya lo que hicimos fue calcular cada una de estas cosas y meterlas acá abajo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de simplificar y expresarlo en términos de una sola variable, porque en este momento está en términos de t, de x, de y, de z. Entonces vamos a tratar de escribirlo mejor. Bien, empecemos por acá. Tenemos este término más este término y vamos a factorizar lo que sea factorizable. Por ejemplo, este t sobre z lo podemos factorizar. Acá tenemos un x a la 19 y acá un x a la 20, o sea que podemos factorizar un x a la 19 y aquí me sobraría de este lado una x. Tengo un y a la 30 y un y a la 29, entonces podemos factorizar un y a la 29 y de este lado me sobraría una y. ¿Listos? Entonces, de este lado, ¿qué me sobró finalmente? Me sobró un 20 y una y. De este lado me sobró un 30, me sobró una x, me sobró un 2 y me sobró un t más 1, que es lo que está acá. Fíjense que hubiera podido también factorizar un 20, pero no lo hice, lo dejé ahí. Hubiera podido factorizarlo. Ok, ahora la expresión que obtuvimos acá está un poquito más simple que la que teníamos acá arriba, está factorizada y está más simple. Sin embargo, todavía tenemos 4 variables. Entonces, comencemos a reemplazar las cosas. Sabemos que z es x a la 20 por y a la 30. Entonces, reemplacemos este z por su valor. Si hacemos eso, observen que se cancelan acá muchas cosas y me queda simplemente un x y un y en el denominador. Bien, sigamos adelante. Vamos ahora a reemplazar el x, este x y este x, lo vamos a reemplazar por t más 1 y los y los vamos a reemplazar por t más 1 al cuadrado. Eso fue lo que hice de acá a acá. Y ahora simplificamos. Esto de aquí es t más 1 al cubo. Aquí me quedó 20 t más 1 al cuadrado más 60 t más 1 al cuadrado, es decir, en total 80 t más 1 al cuadrado. Ahora simplemente multiplicamos y podemos simplificar un t más 1 cuadrado con un t más 1 cuadrado y nos queda la expresión ya simplificada para la elasticidad de z con respecto a t. Lo único que nos falta es ver cómo interpretaríamos eso. Entonces veamos. Por ejemplo, esto obviamente para distintos valores de t, pues me da un valor diferente. Entonces fijemos un valor de t, cojamos t igual a 1. Si cogemos t igual a 1, calculamos la elasticidad y eso nos va a dar 80 sobre 2, es decir, 40. Ahora recuerden que la elasticidad me habla es de cambios porcentuales. Entonces vamos a escribir esto como una fracción, donde abajo hay un 1%, por lo tanto arriba tiene que ir un 40%. ¿Esto qué querría decir? Que cuando t aumenta en 1%, z aumenta en 40% aproximadamente. Recuerden que todo esto es una aproximación que va por la tangente. Ahora, cuando pensamos en la aproximación de la tangente, en realidad más preciso es entre más chiquito
cogemos este aumento porcentual, porque entre más nos alejamos de la gráfica, pues más diferente es la tangente. Entonces sería mejor aún escribir ese 40 como algo abajo que tenga algo más chiquito que 1%. Cojamos, por ejemplo, 0.1%. Y para que esto sea igual a este 40, acá arriba necesito un 4%. Si ustedes calculan 4% sobre 0.1%, les da 40. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si t aumenta en 0.1%, z va a aumentar en 4%. Y esta aproximación es todavía mejor que la anterior. Y entre más chiquito cojamos este valor de acá, mejor va a ser la aproximación.